Bueno, hoy vamos a ver forma polar o trigonométrica de un número complejo. En realidad vamos a ver las dos formas, ¿sí? La polar y la trigonométrica. Pero antes de verlas, lo que necesitamos recordar es cómo se llama el módulo, ¿sí? De un número complejo, ya que si ustedes ven acá, dentro, ¿sí? De la fórmula de la forma trigonométrica y dentro de la fórmula de la forma polar, ¿sí? Interviene ρ. ¿Sí? Bueno, ¿qué era ese ρ? Bueno, ρ era la letra con la que se representaba el módulo de cualquier número complejo, ¿sí? Y este se hallaba con la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Qué significa esto? La raíz cuadrada de las coordenadas, como tengo acá abajo, ¿sí? Las coordenadas de cualquier número complejo que yo tenga, ¿sí? Bien. Anteriormente yo les había explicado que esto aparecía de Pitágoras, en fin, del teorema de Pitágoras, quiero decir, ¿no? Ya habíamos visto toda esa explicación en el video anterior y con la clase anterior. Ahora bien, yo lo que les comentaba, ¿sí? La última clase, era esto de, bueno, si yo lo quiero expresar de esta manera, nosotros vimos de forma binómica y de forma cartesiana. Ahora, ¿qué sucede si yo lo quiero expresar de la manera polar, ¿sí? O trigonométrica? Bien, fíjense que interviene ρ, que ya lo trabajamos, pero fíjense que me interviene alfa, en este caso, ¿sí? Es decir, el ángulo. Ahora, ¿qué tipo de ángulo? Bueno, fíjense en acá. Es el ángulo que forma, digamos, el módulo, ¿sí? Es decir, ese número complejo expresado como vector con con el eje de los números reales, es decir, con el eje horizontal. Es este, ¿sí? Es este ángulo el que yo necesito saber, o sea, determinar. ¿Cómo lo hallo? ¿Sí? Bien, voy al método que yo conozco, ¿sí? Que es por medio de la trigonometría. Es decir, aplicando SOHCAHTOA, ¿sí? Acá yo les aclaré, tanto seno como coseno los puedo aplicar solo si yo ya hallé el módulo. Y estoy súper seguro de que ese módulo me dio bien. Si yo tengo alguna duda o quizá digo, no, la verdad es que no estoy seguro si lo hallé correctamente, entonces voy a lo que yo tengo realmente seguro, que es la tangente, ¿sí? ¿Por qué tengo seguro la tangente? Porque fíjate que la tangente interviene el lado opuesto y el lado adyacente. Acordate que la fórmula de la tangente, como está acá, ¿sí? Es el lado opuesto. La tangente de cualquier ángulo se halla determinando el lado opuesto, ¿sí? En el caso del triángulo hablando, por supuesto, sobre el lado adyacente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo quiero hallar este ángulo que tengo acá, fíjate que si yo lo trabajo como si fuera un triángulo rectángulo, tengo el lado opuesto, es decir, B, ¿sí? Es decir, la coordenada en la parte imaginaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque este segmento es como si lo trasladara para este lado, ¿sí? Y tengo el lado adyacente, es decir, A, es decir, ese número, ¿sí? Que representa mi parte real dentro del número complejo. Dentro del número complejo, ¿sí? Iba a decir imaginario, pero no, es dentro del número complejo, porque la parte imaginaria es esta, es B. Bien, entonces, siguiendo con esto y trabajando siempre con la tangente, ¿sí? Porque digo trabajando siempre con la tangente porque vamos a ir a lo seguro, ¿sí? Entonces digo que la tangente del ángulo la voy a hallar haciendo B sobre A, es decir, el lado opuesto sobre el lado adyacente, ¿sí? Ahora, la tangente del ángulo, en realidad, es este resultado. Ahora, ¿cómo hago yo si quiero determinar solamente lo que vale el ángulo? Solo el ángulo. Bueno, solo el ángulo, entonces despejo esta tangente, ¿sí? Lo paso como arco tangente, y acá atención porque necesito usar la calculadora científica, y lo pongo entre paréntesis, ¿sí? A esa razón, a esa división, a esa relación que tengo entre B, ¿sí? La parte imaginaria, sobre la parte real, ¿sí? ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Para evitarme cualquier tipo de error en la cuenta que yo haga con este arco tangente, ¿sí? Acá les aclaré que con la calculadora, ¿cómo se halla el arco tangente? ¿Cómo lo hago? Bueno, aprieto la tecla Shift, luego aprieto la tecla Tan o tangente, ¿sí? Y en la calculadora, en el visor, me va a aparecer tan a la -1,
¿sí? Significa que es la operación contraria, ¿sí? Y ahí pongo, una vez que me aparezca esto, pongo los valores, en este caso, de la parte imaginaria y de la parte real, ¿sí? Y bueno, y acá les aclaré, atención, lo pongo entre paréntesis por esto que les contaba anteriormente, ¿sí? Bien, y acá les hice la aclaración que anteriormente les comentaba también. Fíjense que dice, si yo hallé el módulo y estoy segurísimo, puedo usar el seno, o sea, la relación seno, que es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso nuestra hipotenusa es el módulo, o la relación coseno, que es el lado adyacente, ¿sí? O sea, la parte real sobre la hipotenusa, es decir, el módulo, pero lo conveniente es usar la tangente porque solo utilizo las coordenadas del punto, ¿sí? O sea, en este caso no tendría que hacer ninguna otra cuenta. Si bien yo voy a tener que hallar el módulo, ¿sí? Supongamos que tengo un error en el módulo, arrastraría todo ese error también al ángulo, ¿sí? De manera innecesaria. ¿Por qué digo de manera innecesaria? Porque yo ya teniendo las coordenadas solas, puedo ir directamente y hallarlo con la tangente, ¿sí? Entonces, nosotros con lo que vamos a trabajar a partir de ahora va a ser con el módulo, ¿sí? Se va a hallar solamente para hallar el módulo, nada más. Pero luego el módulo no va a intervenir acá como si fuera una hipotenusa, ¿sí? Sino que vamos a trabajar con la parte de la tangente, que son con los datos que nosotros vamos a tener de cualquier número complejo, ¿sí? Bien. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces. El ejemplo que yo acá les puse es que el número complejo es igual a 1 más 3i, es decir, 1 de la parte real y 3 de la parte imaginaria, ¿sí? Para poder pasarlo a la forma trigonométrica o a la forma polar, ¿sí? Donde interviene el ángulo, lo que tengo que hacer primero es hallar el módulo, ¿sí? Tal como les puse acá. Primero hallo el módulo. Entonces digo que ρ es el módulo y lo hallo con la raíz cuadrada de, si dijimos que era 1, 3, ¿sí? Y pasándolo a la forma cartesiana sería el punto 1, 3. Entonces esos van a ser los valores que van a intervenir cuando yo busque esa raíz cuadrada, ¿sí? Esa raíz cuadrada me da 10, ese resultado, ¿sí? Entonces, hay dos opciones. Yo lo puedo dejar como 10, como raíz cuadrada de 10, perdón, o lo puedo dejar como el resultado de esa raíz cuadrada, que sería 3,16. Atención acá, pongo igual y pongo como si fuera un rulito, como el que interviene en la ñ, por ejemplo. Bueno, este símbolo, en realidad lo que significa es que es un aproximado. ¿Por qué un aproximado? Porque la raíz cuadrada es un número irracional, ¿sí? Es decir, no es la raíz cuadrada de 10, en este caso, perdón, es un número irracional. No es que es 3,16 exacto, ¿sí? Sino que continúan los números en la parte decimal que no se repiten, ¿sí? Bien, eso por un lado, lo dejo, ¿sí? Yo me acuerdo que el módulo es lo que mide, ¿sí? Ese número complejo. Bien. Entonces, el primer valor, ¿sí? Dentro de esta fórmula que nosotros ya habíamos visto anteriormente, de esta, ¿sí? Ya lo tengo. Me falta hallar el coseno del ángulo y el seno del ángulo. Pero en realidad no me falta hallar el coseno y el seno. ¿Por qué? Porque el coseno y el seno son parte de la fórmula, ¿sí? Yo lo que necesito hallar en realidad, lo que me importa es hallar el ángulo que interviene en esta fórmula, en la trigonométrica y en la polar. Fíjate que en la forma polar está expresado el módulo, es decir, ρ, y el ángulo, nada más. Bueno, acá lo mismo, va a intervenir ρ y el ángulo, nada más que expresado de otra manera, que ahora la vamos a ver. Bien, continuando con esto, digo, voy a hallar el ángulo, ¿sí? Voy a hallar el ángulo con los datos que yo tengo. Y acá interviene la tangente. Fíjate que yo para hallar la tangente del ángulo digo que es el lado opuesto, ¿sí? Si lo trabajo como si fuera un triángulo, que lo tengo acá, fíjate, es el lado opuesto, que valdría 3, sobre, ¿sí? El lado adyacente, que valdría 1, ¿sí? Entonces digo, la tangente del ángulo es igual a 3 sobre 1, ¿sí? Esta es la tangente del ángulo. Ahora yo quiero averiguar el ángulo. Lo que hago es paso, ¿sí? A la inversa, como arco tangente,
de 3 sobre 1, siempre entre paréntesis. Por más que sea obvio, agreguen el paréntesis. Y cuando ustedes lo hagan en la calculadora les va a aparecer el ángulo, o sea, no les va a aparecer alfa, sino que les va a aparecer el valor, 71,56. Pero fíjate que los ángulos no se expresan con coma, es decir, no se expresan 71,5 o 71,98, no. Se expresan con grados, minutos y segundos. Vamos a poner los tres valores, ¿sí? Porque estamos hablando de un ángulo en específico y ese dato nos da la calculadora. Acordate de este paso. Para pasar a este paso, apretar la teclita que tiene grados, minutos y segundos. En la calculadora, por si no te acordás, la teclita aparece con el grado, con una comita por los minutos y con 2 comitas por los segundos. Esa teclita tenés que apretar en la calculadora, ¿sí? Bien, entonces te va a dar este ángulo. Esto es con lo que vamos a trabajar nosotros. Entonces, fíjate que yo lo que necesitaba era el módulo y necesitaba el ángulo, ¿sí? Ya tengo los dos valores. Entonces, reemplazo en la fórmula. Fíjate que esta es la fórmula trigonométrica. Le vamos a poner la T, así no nos olvidamos. Esta es la fórmula trigonométrica. ¿Qué es lo que tengo que reemplazar? Estos dos valores, ¿sí? Entonces digo 3,16, que era lo que valía ρ, ¿sí? Es decir, el módulo del número, por el coseno de este ángulo, el ángulo que yo hallé, es decir, el ángulo que me forma el módulo con, o sea, el módulo sería lo que mide ese número complejo con la parte real, ¿sí? Acordate que el ángulo se hallaba de ahí, no era ni este ni todo el resto, no, era solamente lo que formaba con la parte real y el número complejo, ¿sí? Entonces, vuelvo. Rho 3,16, es decir, el módulo por el coseno del ángulo más, fíjate que esta parte correspondería, por así decirlo, a lo que sería la parte real, ¿sí? Porque el coseno de un número es un valor, nada más, no me da ni con centímetros ni con ninguna unidad, es un valor, ¿sí? Y acá fíjate que interviene la i, es decir, de la parte imaginaria, ¿sí? Por el seno de este mismo ángulo. ¿Está bien? Entonces, fíjate que acá intervino el mismo ángulo, que era el alfa que teníamos acá al principio, o sea, este, ¿sí? Intervino ρ, es decir, el módulo, e intervino solamente el coseno y el seno junto con la i, ¿sí? Es decir, esta es otra manera de expresar el número complejo, ¿sí? Después yo, de manera online, les voy a decir por qué coseno primero y luego seno y no a la inversa, ¿sí? Por eso lo trabajamos luego cuando estemos todos reunidos. Por otro lado, les muestro acá abajo con amarillo la forma polar, ¿sí? Que esta es la fórmula de la forma polar. Esta es la fórmula polar. Y fíjate que voy a reemplazar ρ, ¿sí? Que es esto, o sea, el módulo, punto y coma, el ángulo. Acá está expresado el ángulo, ¿sí? Entonces fíjate que de la manera binómica, como yo lo tenía al principio, binómica, lo llevé a la forma cartesiana. Y de esta forma cartesiana, fíjate que lo pasé, lógicamente con estas dos cuentitas, lo pasé a la forma trigonométrica y a la forma polar. Bueno, ¿cómo realizo el pasaje de un número complejo de la forma trigonométrica a binómica o a la forma cartesiana? Es decir, tomando el ejemplo anterior, ¿sí? Del ejemplo que habíamos trabajado anteriormente, se los volví a escribir suponiendo que yo no conozco el número complejo, ¿sí? Al que debería llegar. Entonces digo, bueno, a mí me presentan este número, que z es igual a 3,16 por el coseno de 71 grados, 34 minutos, 12 segundos, más la parte imaginaria de multiplicado por el seno, ¿sí? De 71 grados, 34 minutos, 12 segundos. Entonces, ¿cómo hallo, ¿sí? o mejor dicho, cómo paso de esta forma trigonométrica a la forma, a las demás formas, ¿sí? A la binómica, a la cartesiana o a la polar? A la polar lo vimos anteriormente, ¿sí? Es simplemente trabajar con el módulo y trabajar con el ángulo, nada más, que es lo que está acá expresado. ¿Cómo llego a la forma binómica? ¿Sí? Llego de la siguiente manera. Con la calculadora, ¿sí? Voy a hallar el coseno del ángulo, de este ángulo, y me va a dar un aproximado. ¿Por qué? Porque me van a aparecer un montón de números
decimales, ¿sí? Porque se trata de un número irracional, ¿sí? Entonces voy a copiar los 3 primeros números decimales que me van a aparecer. ¿Para qué? Para hacerlo lo más aproximado al número posible, al número que yo necesito llegar, ¿sí? Y después, el seno de la misma manera, ¿sí? Voy a poner el seno de 71 grados, 34 minutos, 12 segundos. Y cuando me dé, ¿sí?, el resultado, voy a poner solamente 3 decimales. Entonces, esto que yo les marqué acá con una llave es este resultado y este es este resultado, ¿sí? Y acuérdate que todo este resultado va a estar multiplicado por la i. ¿Por qué? Porque acuérdate que un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Bien. Fíjate que el módulo todavía no lo toqué para nada. Una vez que yo obtengo estos dos resultados, ¿sí?, sin olvidarme de la parte imaginaria, lo que voy a hacer es la famosa cuentita distributiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo entre paréntesis una suma y por fuera del paréntesis tengo una multiplicación. Entonces lo que voy a hacer es 3,16 por 0,316 en este caso, y el resultado de estos dos me dio 0,99, ¿sí? Y después voy a poner 3,16 por, la i la dejo, si la bajo igual, 3,16 por 0,948 y en este caso me dio 2,99. ¿Qué significa esto? Lo redondeo, lógicamente. 0,99 es 1 y 2,99 es 3. Y fíjate que este era el número que habíamos trabajado en el ejemplo anterior, ¿sí? Es decir, no es aproximado, es casi justo. Si yo trabajaría con todos los decimales que me presentan en la calculadora, ¿sí?, sería aún más aproximado y hasta me atrevo a decir que en muchos casos aparece como resultado 1, ¿sí? Lo mismo pasa como este, o sea, con este resultado, si yo pondría todos los números decimales que me aparecen en la calculadora, quizá en vez de 2,99 me aparecería 3, ¿sí? Esa es la manera de pasar un número un número complejo de la forma trigonométrica a la forma binómica. Y bueno, la cartesiana es lo que ya conocemos. Acuérdate que son las coordenadas de un punto, ¿sí? La primera parte es la real, perdón, la primera coordenada es la real y la segunda es la imaginaria. Y nada más, ¿sí? Y la forma polar como les expliqué antes, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si se me presenta el número de la forma polar? Es decir, se me presenta el módulo, ¿sí?, y el ángulo. Fíjate que seguimos trabajando con el ejemplo anterior, suponiendo que desconocemos los datos que estamos averiguando, ¿sí? Nosotros ya los conocemos, entonces sería una especie de verificación esto, ¿sí? O sea, también los ayuda a ustedes para que puedan verificar a ver si lo que están haciendo está bien o no, ¿sí? De la forma polar a la primera forma que lo puedo pasar, ¿sí?, es a la forma trigonométrica, ¿sí? Entonces yo acá se los aclaré. Si tengo solo la forma polar, primero lo paso a la forma trigonométrica, ¿sí? Sí o sí. ¿Por qué? Porque yo teniendo el módulo y un ángulo no puedo hacer mucho más que lo que se me presenta. Sí, lo que puedo hacer es expresarlo de la manera trigonométrica, ¿sí? Nada más. En este caso, si yo lo quisiera expresar directamente a la forma binómica, por ejemplo, o a la forma cartesiana, ¿sí? Acá yo les puse polar, pero no era polar, era cartesiana. Si yo lo quisiera expresar directamente, bueno, lo que en realidad tendría que hacer es plantearlo por medio de un gráfico, ¿sí? Sacar las medidas justas, pero como les dije anteriormente, que como estamos trabajando con raíces cuadradas, ¿sí?, de algunos números cuyos resultados son irracionales, es decir, no nos va a dar un número exacto nunca, es muy impreciso hacerlo de manera gráfica, ¿sí? Entonces, mi recomendación es siempre pasarlo primero de la forma polar a la forma trigonométrica. ¿Cómo lo paso? Reemplazando. Acuérdense que esto es ρ, ¿sí? Y después interviene el coseno del ángulo más y por el seno del ángulo. La fórmula siempre va a ser la misma, ¿sí? Entonces no voy a tener que hacer más que reemplazar. Y bueno, y luego para hacer la forma binómica o la forma cartesiana, vuelvo otra vez al ejemplo que les expliqué recién, ¿sí? Esto de desmembrar el ejercicio nuevamente, hallar el coseno del ángulo, el seno del ángulo, hacer la distributiva, multiplicar, sumar y ya está, ¿sí? Bien, creo que hasta acá son las maneras posibles, ¿sí?, de pasar un mismo número a las otras formas que estamos viendo ahora.
Bueno, vamos a ver sumas y restas entre números complejos, ¿sí? Yo acá se los explico de dos maneras posibles, ¿sí? Es decir, si lo tengo de forma binómica o de forma cartesiana, que son las dos maneras posibles en las que vamos a trabajar las sumas y las restas, ¿sí? Lógicamente también las multiplicaciones y las divisiones, pero eso lo vamos a ver luego. Entonces, expresado de manera algebraica, es decir, de manera generalizada para cualquier número complejo expresado de la manera cartesiana como un punto AB u otro, un Z2, vamos a poner CD, lo que voy a hacer es sumar coordenada con coordenada, es decir, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, ¿sí? Y acá puse el ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si Z1 vale 1, 3 y Z2 vale 2, 4, lo que voy a hacer es sumar 1 con 2, ¿sí? Es decir, la primera coordenada con la primera coordenada, y 3 con 4, ¿sí? La segunda parte con la segunda parte. Entonces esto me va a dar 1 más 2, 3, 3 más 4, 7. ¿Sí? Este nuevo vector, este nuevo número complejo, ¿sí? Que si yo lo quiero expresar de manera gráfica, ¿sí? Me voy a dar cuenta que en realidad yo lo que estoy haciendo acá es suma de dos vectores, ¿sí? Por otro lado, con la resta pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a ir por partes, ¿sí? En este caso yo les puse Z1, que es el punto 5, 6, y Z2, que es el punto 1, 2. En este caso voy a restar 5 con 1, ¿sí? 5 menos 1, y voy a restar 6 con 2, 6 menos 2, 4, 4, al punto 4, 4. Exactamente lo mismo que les dije recién. Si yo lo voy a expresar de manera gráfica, me voy a dar cuenta de que este vector es la resta entre estos otros dos vectores o bien entre esos otros dos números complejos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si lo tengo de la forma binómica? ¿Sí? Es decir, expresado como una suma o como una resta entre dos números, ¿sí? A ver, una cuestión antes de pasar a la forma binómica. Yo acá, ¿sí? Les presenté todos los números, ¿sí? Que se los presenté positivos. ¿Pueden estar negativos? Sí, pueden estar negativos. Yo lo único que me tengo que acordar es cómo se sumaban o se restaban números positivos y números negativos. Nada más. ¿Sí? O sea, tengo que estar atento a los signos. Bien, si lo tengo de forma binómica, ¿sí? Acá tengo una suma, ¿sí? También les puse 2 más 3i, como Z1 y Z2, 1 más 4i. ¿Y cómo los voy a sumar? Bueno, reales con reales, de la misma manera que había sumado acá, reales con reales, y complejo con complejo, mejor dicho, parte imaginaria con parte imaginaria, ¿sí? No complejo, sino parte imaginaria. Entonces digo, tengo 2 más 1, 3, y 3i más 4i, 7i, que es el mismo punto que yo hallé acá. O sea, ustedes fíjense, no sé si lo ven ahí. Si yo la tengo de la manera cartesiana o lo tengo de la manera binómica, ¿sí? De las dos maneras me va a dar lo mismo, porque este punto 3, 7 es lo mismo que decir 3 más 7i, ¿sí? Y bueno, acá les puse otro ejemplo distinto de la manera binómica, ¿sí? En la resta, porque querían que vean esto de los signos, ¿sí? Tengo como Z1 5 más 7i y Z2 tengo 1 más 2i, ¿sí? Cuando tengo la resta acá, si bien yo sé que tengo que restar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, otra de las cosas que puedo hacer es presentarlo entre paréntesis a ambos números, ¿sí? Y luego, cuando suprimo paréntesis, tengo que tener en cuenta esto del signo menos, que era que me cambiaban los signos que estaban adentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, si yo este 1 era positivo, me va a quedar 1 negativo, que es este que está acá. Y si este era más 2i, es decir, positivo, me cambiaba a negativo. Es decir, en la parte negativa, es decir, el menos adelante de cualquier paréntesis, ustedes recordarán que lo que me hacía era cambiar los signos que estaban adentro del paréntesis. Y si yo tenía un más adelante del paréntesis, ¿sí? Como era acá, por ejemplo, ¿sí? Bueno, acá yo no se los expresé, no se los expresé como con paréntesis, pero digo, si los hubiera expresado y les ponía el más, ¿sí? Entre medio de los dos números, me iba a quedar igual. ¿Por qué? Porque el signo más no me va a cambiar los signos que están adentro del paréntesis, el menos sí, ¿sí? Bien, entonces eso es lo único que me tengo que acordar. Si no, más sencillo, puedo hacer 5 menos 1, que es 4, y 7 menos 2, que es 5. Pero
Mi recomendación es agréguenle el paréntesis y hagan este paso de más, ¿sí? Para cambiar los signos, porque acá quizás es más sencillo porque tengo los dos que son positivos, pero si tengo uno positivo y uno negativo quizás me olvido o se me pasa por alto y hago mal la cuenta, ¿sí? Bueno, en este caso el número complejo que me quedó es 4 más 5i, ¿sí? Es bastante sencillo en realidad sumar y restar números complejos. ¿Por qué? Porque es bastante similar a esto de las ecuaciones, donde yo en una ecuación lo que hacía era sumar o restar número con número, como trabajábamos antes, y letra con letra, es decir, x con x, ¿sí? Me tengo que acordar que no podía sumar un número con una x, ni tampoco los podía restar, ¿sí? Las únicas cuentas que me permitía hacer entre la x con un número podría llegar a ser una multiplicación, podría llegar a ser una división. Bueno, bien, vamos con el último ejemplo, ¿sí? Acá les puse donde intervienen, bueno, les puse 4 números complejos, pero en realidad intervienen solo 3, ¿sí? Podrían haber intervenido los 4 tranquilamente, pero les puse solamente 3, ¿sí? Interviene Z1, que vale 7 más 2i, Z4, que es menos 8 más 2i, menos Z3, que es menos 1 menos 4i. Y acá es la importancia que yo les comentaba recién del tema de los paréntesis, ¿sí? Fíjate que el primer número, ¿sí? Este lo puse con paréntesis, que es 7 más 2i, que es este que estaba acá, ¿sí? Más paréntesis, menos 8 más 2i, que es el Z4, menos paréntesis, menos 1 menos 4i, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice luego? Suprimí paréntesis. Fíjate que el primer número complejo me quedó igual, 7 más 2i, ¿sí? Más. Fíjate que el más, acordate que dejaba igual a los signos que estaban adentro del paréntesis. Entonces, al suprimir, más por menos es menos y más por más es más. O sea, quedan iguales, ¿sí? Y menos, antes de suprimir esto, tengo dos opciones. O hago, como hice recién, regla de signos, ¿sí? O directamente me acuerdo que el signo menos me cambiaba los signos de dentro del paréntesis, ¿sí? Menos por menos es más y menos por menos es más. Entonces me quedo 7 más 2i menos 8 más 2i más 1 más 4i. Y ahora lo que hice fue agrupar, ¿sí? Todos los números reales que están acá, 7 menos 8 más 1, y agrupar todos los números, o sea, la parte imaginaria. Fíjate que hice 2i más 2i más 4i, 2i más 2i más 4i. 7 menos 8 más 1 me da 0, ¿sí? 2 más 2 más 4, acuérdate que sumábamos solamente los numeritos que me aparecían delante de la i, ¿sí? Como si fuera una ecuación común. Y digo, 2 más 2, 4, más 4, 8. Entonces, tiene 0 parte real y tiene 8 de parte imaginaria. Por lo tanto, el número que estoy hablando es 8i, ¿sí? Bueno, nada más. Espero que les haya servido.